Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer live de Staff. Vamos a esperar que se conecte un poco de gente para empezar a responder sus preguntas, a conversar el tema que nos convoca hoy día, que es en el fondo cómo evitar que las medianas, pequeñas, las pymes en general entren en un proceso de quiebra producto de la pandemia y las distintas situaciones que estamos viviendo en Chile actualmente. El fin de este live, en el fondo, es ver y dar las distintas instancias, las mejores instancias de negociación, de cumplimiento con los acreedores por parte de las pymes, etc. ¿Y cuál puede ser la mejor salida en esta situación complicada que nos encontramos como país, producto claramente de la pandemia de COVID, para que las empresas no tengan que liquidarse y entrar en un procedimiento de quiebra? En relación a eso, la mejor forma en el fondo de suplir esta falta de ingresos que le está produciendo a las pequeñas empresas y a las empresas en general producto de la pandemia es acogerse a los distintos créditos que está ofreciendo el Estado en su función subsidiaria o de garantía para que haya un ingreso propio a las empresas. Actualmente se promulgó una ley que está vigente hasta el día 31 de diciembre del año 2021, del año 2021, para que las pequeñas y medianas, las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas e inclusive las grandes empresas puedan acceder a un crédito que se llama Crédito FOGAPE Revitaliza. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la gracia de este crédito en el fondo? Es que es un crédito que tiene una tasa de interés sujeta a la banca que va entre el 0,6% mensual e inclusive hasta el 7,2% anual de interés, y un crédito de garantía estatal que lo otorgan las entidades financieras, los bancos, la banca en general, a aquellas empresas que cumplan con los requisitos que establece la ley para acceder a dichos créditos. ¿Cuáles son en principio estos requisitos? Vamos a tener que distinguir en este caso entre qué tipo de empresa estamos hablando o cuál empresa nos trata, ¿ya? Aquí en principio está la microempresa. La microempresa es aquella que tiene ventas durante un año entre 1 a 2.400 UF. Esa es la microempresa. Durante todo ese año su venta es esa, entre 1 a 2.400 UF. La pequeña empresa es aquella que tiene ventas entre 2.401 UF hasta 25.000 UF. Todo eso en el proceso de un año. Esa es la pequeña empresa. Después está la mediana empresa, que es aquella que tiene ventas entre 25.000 UF hasta 100.000 UF. Estas tres tipos de empresas son aquellas que se consideran como micropymes, con ventas anuales sobre 100.000 UF, ya se considera una empresa y puede acceder a este crédito FOGAPE las empresas que tengan hasta 1 millón de ventas en UFs al año. Ya. En general, ¿cuál es el beneficio de este tipo de créditos? Es que una tasa establecida por la banca, una tasa acorde a las necesidades actuales y que incluso se puede destinar para el pago de distintas funciones. Inclusive hoy día ya se puede con este crédito poder refinanciar créditos otorgados anteriormente. En principio no se iba a poder refinanciar, por ejemplo, los créditos COVID que entregó el Estado, pero actualmente sí se puede refinanciar dicho crédito con la adquisición de este nuevo crédito FOGAPE. También se puede destinar para el pago de remuneraciones, cotizaciones, arriendos para el funcionamiento de la empresa, pago de proveedores, de facturas, de insumos básicos para el funcionamiento de la empresa. En el fondo, hoy día se nos da una gama mayor para poder, en virtud de qué podemos o para qué podemos utilizar dicho crédito otorgado por la institución financiera. Además, este crédito se dio un plazo de hasta el año 2028 para el pago. Se puede pactar hasta en 7 años de ese pago con una tasa de interés fija, que es la que les señalaba recién, que es hasta el 0,6 mensual
o 7,5 anual. Esa es la tasa que pueden poner los bancos para este crédito. No pueden poner una tasa mayor a ella porque está regulado por el Banco Central. Otra forma también de poder suplir la situación actual en la que nos encontramos y en que se encuentran las medianas empresas, que es una situación bastante complicada, porque muchos no han podido seguir trabajando al respecto, es adquirir este tipo de créditos y ser conscientes de la forma en que se van a pagar. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor adquirir estos créditos FOGAPE con garantía estatal más que, por ejemplo, que el representante legal o dueño de la empresa adquiera un crédito personal para pagar dichas deudas. Porque las condiciones de interés, las condiciones de pago van a ser mucho más abusivas que las soluciones que está dando actualmente el Estado a través de este crédito. Así que ante esa situación les recomiendo siempre pedir el crédito FOGAPE, Revitaliza si es que cumple los requisitos, más que un crédito personal a fin de cubrir las deudas que tengan actualmente con su empresa. También la recomendación siempre es que paguen los gastos de personal que se adquieren por estas empresas. ¿A qué nos referimos con estos gastos de personal? A las cotizaciones, el seguro de cesantía, aunque hoy día, producto de la ley de suspensión de empleo, aquellas empresas que tienen personal suspendido no están obligados al pago de la remuneración, pero sí al pago fijo de la cotización y lo correspondiente al seguro de cesantía de esos trabajadores que se encuentran suspendidos. Eso no se puede dejar de pagar y no se debe dejar de pagar, porque eso sí les va a producir eventualmente un procedimiento forzado de liquidación. Gracias, nos dicen que bueno que vuelvan con estos live, gracias. Nos están preguntando en relación a las empresas, ¿qué pasa? Un trabajador nos pregunta, ¿qué pasa si mi empleador me suspendió? Bueno, si el empleador lo suspendió, se acogió a esa ley. Y ante eso es importante que como trabajador se le sigan pagando las cotizaciones y lo correspondiente al seguro de cesantía. Si es que eso no se está pagando, hay que iniciar un procedimiento de demanda laboral para exigir el pago y el cumplimiento de esa obligación por parte del empleador. Stephanie pregunta, a ver, estoy viendo medio mal, lo siento. Pregunta si la liquidación, el procedimiento de quiebra ya está iniciado. Si el procedimiento de quiebra hoy día se encuentra iniciado, ya no puedes optar a un crédito FOGAPE. Es requisito excluyente para optar a ese crédito en que no se encuentre la empresa dentro de un procedimiento concursal, ya sea de liquidación voluntaria, que es la quiebra básicamente, o de reorganización. No pueden estar dentro de un procedimiento judicial ya iniciado para poder optar a estos créditos. Nos preguntan también, se está conectando mucha gente, gracias. Quisiera saber si en mi caso que soy pyme, ¿cuáles son las opciones para no caer en quiebra dadas las circunstancias actuales de la pandemia? En general, son los distintos créditos que nos está otorgando el Estado. Hay dos créditos. El primero fue un crédito COVID, que se otorgó el año pasado, pero este crédito ya venció. Podía solicitarse hasta el día 31 de abril de este año, plazo que ya se cumplió. Pero está este nuevo crédito FOGAPE, que se puede solicitar hasta el día 31 de diciembre de este año, y en relación a tus utilidades, es el tipo de financiamiento que te dan y el monto de financiamiento que te van a dar. Ahí hay que distinguir qué tipo de empresa eres y cómo se ve esa distinción viendo tus ventas anuales. Si vendes entre 0 a 2.400 UFs al año, se considera una microempresa. Si vendes de 2.401 UF al año a 25.000 UF, se considera una pequeña empresa. Desde 25.001 UFs al año hasta 100.000 UFs, se considera una mediana empresa. Y sobre 100.000 UFs hasta 1 millón ya se considera una gran empresa. Todas estas instituciones o todas estas empresas pueden solicitar dicho crédito si cumplen con los demás requisitos, pero el financiamiento va a ser distinto en relación al tipo de empresa de que estamos hablando y nos estamos encontrando. Pero siempre va a ser más beneficioso pedir este tipo de créditos que créditos personales o particulares para financiar
las deudas adquiridas producto de la suspensión o del cese de actividades por parte de la empresa en relación a la pandemia. En el caso del turismo y el sector gastronómico, que han sido las empresas que se han visto más perjudicadas en este periodo, el Estado estableció beneficios especiales que se pueden encontrar en cada una de las páginas propias del Estado o propias del gobierno, a fin de ver los requisitos puntuales que se deben cumplir para poder acceder a distintos créditos. Lo que sí, y quiero que eso quede bastante claro, es que no está suspendido el pago de ciertos derechos por parte de los trabajadores, como son las cotizaciones y el seguro de cesantía. Estefi Molle pregunta: ¿es muy malo declararme en quiebra? ¿Qué consecuencias tiene y cómo funciona? Hay que distinguir si te quieres declarar en quiebra como persona natural o como empresa. Como empresa, el riesgo en general es que se cierra el giro de la empresa. La empresa, al declararse en quiebra, se declara como insolvente el pago de sus deudas y con sus acreedores. Si hay bienes por parte de la empresa, estos deben ser entregados para un posterior remate de estos bienes, y con lo adquirido en ese remate se pueda pagar parte de las deudas. Aquí hay una cierta prelación o prioridad respecto de qué se paga primero con ese remate. Si hay cotizaciones adeudadas, estas son la prioridad 1. Lo primero que se va a pagar en relación a esta liquidación o a este remate va a ser el pago de esas cotizaciones, y posteriormente a los acreedores adeudados a prorrata de sus deudas, en el fondo en proporción a lo que deben. Ya. Pregunta Diego: ¿cuándo es posible que me respondan? ¿Qué consecuencia existe cuando uno se declara en quiebra como representante legal? Es que no te declaras tú en quiebra como un representante legal, se declara en quiebra la empresa. Si tú como persona natural te vas a declarar en quiebra, es consecuencias propias. En relación a como persona natural, si tienes bienes, hay que entregar dichos bienes. Ya. Hay que entregar estos bienes, pero una vez terminado el procedimiento en quiebra, esta ley se llama Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Por ende, el efecto mayor de este procedimiento es que quedan los antecedentes comerciales limpios. ¿Ya? De nada. Y así también pasa con la empresa, pero el efecto general o el efecto más importante de la empresa liquidada es que se cierra el giro. En el fondo se concluye la empresa en sí. Don Diego me señala que las sucursales se encuentran cerradas. Le voy a responder esto porque quiero explicar este punto también. Y que está todo tirado en la puerta de huérfanos. No está todo tirado en la puerta de huérfanos. De hecho, yo fui hace poco a verla porque era la oficina donde yo trabajaba también. Fuimos a buscar la correspondencia. En Chile, las notificaciones son a través de la página del Poder Judicial y la causa de cada una de las personas. Por ende, si ellos dejan la notificación, de igual forma tienen que digitalizarla y subirla a la causa total. Por ende, puedo yo revisar esa notificación. No va a haber un perjuicio en la defensa de eso. Ya. Para que eso quede claro. Las sucursales sí se encuentran cerradas porque al estar en un estado de emergencia, primero staff quiere proteger a sus clientes de un eventual contagio y también a nosotros los trabajadores de un eventual contagio, y se siguió tramitando de la misma forma sin ningún perjuicio alguno. Por el contrario. Ya. Dani me señala: hola, en caso de declararme en quiebra personal, ¿qué pasa? Hay que distinguir la situación en la que te encuentras. Primero, qué tipos de acreedores son, y segundo, si tienes bienes o no a tu nombre. En caso de que tú te liquides, si tienes bienes a tu nombre, esos bienes tienen que entregarse a fin de efectuar el pago con el remate de esos bienes de la deuda o de parte de la deuda si es que esa no cumple la totalidad. Si no hay bienes a tu nombre, ¿a qué me refiero con bienes? Auto, propiedades. De igual forma, si tú tienes bienes como tu computador, también hay que entregar, pero con eso se entenderá en el fondo saldada la deuda. Y una vez concluido el proceso de liquidación voluntaria, al ser la ley de liquidación de insolvencia y reemprendimiento, el DICOM queda limpio, porque el fin es que la persona en el fondo pueda reorganizarse o pueda pueda como renacer financieramente una vez terminado y concluido este proceso de liquidación. Gracias, Dani.
Si es que no quiere liquidarse en quiebra, me pregunta una persona. Ya, si es que no se quiere liquidar en quiebra, no se quiere liquidar o no quiere declararse en quiebra más que liquidar en quiebra, hay que iniciar un proceso de defensa. Porque si tienes acreedor y si tienes deudas, lo más probable es que te demanden por esas deudas. Y ante eso hay que ver la situación en puntual en la que tú te encuentras, dónde vives, si tienes bienes, a fin de proteger esos bienes, si vives con tus padres. Hay que realizar eventualmente una tercería para proteger los bienes de tus padres y acreditar que son de ellos, para que no los embarguen ni hagan el retiro de las especies, etcétera. Ante esas situaciones hay que ir inmediatamente donde un abogado, llamar a staff, contactarnos para realizar el diagnóstico completo de tu situación en particular y generar la mejor estrategia jurídica para el caso. En caso de tener una pyme, ¿qué pasa si tengo socios? ¿Cómo funciona? En relación a qué tipo de funcionamiento. Si hay una pyme y tienes socios, la empresa es una persona natural, una persona jurídica, en particular. Ya, por ende, si la empresa se liquida, es la totalidad de la empresa la que se liquida, no la parte de cada uno de los socios. ¿Ya? Distinto es con la figura del representante legal. El representante legal siempre es uno que normalmente es uno de los socios, que es notificado cuando hay un procedimiento de quiebra, o que es notificado cuando hay un procedimiento de demanda, etc. ¿Qué pasa si me están preguntando por el CAE? El último live también me preguntaron por el CAE y creo que el CAE en general genera bastante incertidumbre en aquellos que estamos sujetos a este crédito por 20 años. El CAE es un crédito como cualquier otro. ¿A qué me refiero como cualquier otro? Si es que no se paga el CAE, de igual forma se puede demandar por parte del acreedor, que es el banco con quien tú firmaste dicho CAE. La gran diferencia de sí que con el resto de los créditos es que si tú no pagas el CAE, al ser un crédito de garantía estatal, quien suple o cubre esa deuda es el Estado. Pero el Estado de igual forma se hace pago de esa deuda. ¿Y cómo se hace pago? Normalmente con la retención de la devolución de impuestos todos los años, normalmente es con la retención de devolución de impuestos. Pero el procedimiento judicial de igual forma está iniciado por parte del banco en particular y eventualmente te pueden notificar, pueden embargar, como también se puede prescribir ese pagaré si es que no ha sido notificado, etc. En relación al CAE, es el tratamiento judicial como si fuera cualquier crédito. ¿Ya? Antonella me pregunta, ¿cómo eliminar DICOM automotriz? El tema de los créditos automotrices es que el auto normalmente se encuentra en prenda. ¿Qué significa que esté en prenda? La prenda es una prohibición. Ante eso, una caución. Ante eso, el auto no puede transferirse. Mientras tú tengas el auto en prenda, si tú vendes ese auto, esa transferencia en el registro civil no se puede efectuar. No puede ponerse a nombre de la persona que está comprando dicho vehículo. ¿Ya? En relación al DICOM automotriz, hay que revisar la demanda puntual. Porque si hay un crédito automotriz, lo más probable es que haya una demanda por dicho crédito y ver si efectivamente esa demanda fue notificada o no fue notificada. Si no fue notificada y se cumplen los plazos que establece la ley para prescribir el pagaré, iniciar la acción de prescripción y la sentencia que acoge la prescripción y que la declara la deuda como prescrita o el documento como prescrito sirve de antecedente para limpiar el DICOM y que ya no siga siendo informado. Pero con los créditos automotrices hay que tener cuidado en qué sentido, en que como el auto se encuentra en prenda, es muy probable que ellos puedan notificar y van a dirigirse inmediatamente contra el vehículo. Ante eso, acercarse inmediatamente a staff para ver el estado en que se encuentra la demanda, si ya está notificada, presentar las defensas correspondientes, si es que estamos dentro de ese plazo, y si no, protección de bienes. Preguntan, ¿qué pasa si dejé de pagar mi crédito de consumo? Ya, si uno dejó de pagar su crédito de consumo, es un periodo de 2-3 meses para que el acreedor ofrezca la repactación de ese crédito, situación que no es para nada recomendable. ¿Por qué no es para nada recomendable? Porque cuando ustedes repactan un crédito, generan un crédito nuevo por esa repactación. Y es muy probable de que esa repactación sea a un interés mucho mayor que el que tengan hoy día y por un monto mucho mayor que el adeudado.
Por eso es fundamental que al momento de ofrecer la repactación, de que el banco le ofrezca la repactación, ustedes más que ver el monto de cuota puntual, vean la cantidad de cuotas y cuánto queda dicho crédito. Porque si ustedes deben 7 millones y se pacta en 48 cuotas y suman esas 48 cuotas, lo más probable es que ese monto sea mucho más, se haya incrementado muchísimo esos 7 millones, sea un monto mucho más alto de esos 7 millones. Y ante eso es ver las distintas opciones, ver las distintas posibilidades de defensa, porque la repactación no es una buena salida. Es decir, porque se obligan al pago de un nuevo crédito que lo más probable es que en la práctica no vayan a poder cumplir. Los estudios en general señalan que las repactaciones se pagan normalmente hasta la cuota 6 o 7, el promedio de la gente, y el tema es que al pagar la cuota 6 o 7, pagaron hasta la cuota 6 o 7, quedan 40 cuotas todavía, 41 cuotas todavía de ese nuevo crédito. Y todo lo pagado para atrás normalmente se perdió. Ya, en relación a eso, el banco primero les va a ofrecer la opción de la repactación. Si ustedes no acceden a esta repactación, el banco va a iniciar un procedimiento de cobro a través de una demanda que se presenta en los tribunales civiles de Chile. Y ante eso van a buscar notificar y embargar y retirar los bienes de la casa a fin de cobrar la deuda. Ahí es fundamental que se acerquen inmediatamente a staff a conversar con nosotros para la protección de los bienes, para presentar sus defensas, porque una vez notificados tenemos un plazo corto de solo 4 días para presentar esas defensas. Por ende, cualquier documento que les llegue, acérquense inmediatamente a nosotros para analizar su caso, para realizar una estrategia jurídica, una radiografía completa de la situación en la que se encuentra y poder darle la mejor solución. Estoy pagando un crédito consumo y estoy al día y quiero solicitar otro. ¿Qué pasa si dentro de los meses caí en DICOM? ¿Puedo igual solicitar de nuevo teniendo línea de crédito? Va a depender de las políticas del banco en general. ¿Por qué? Porque hay bancos que te exigen para un nuevo crédito, aunque esté al día con ellos, que no hayas tenido un DICOM sucio en un periodo de 6 meses, otros te piden 1 año, otros piden 3 años. Pero en relación a la política en particular del banco va a depender si tu DICOM se ensució por un mes, eso influye en que te den o no un crédito. En relaciones, cada uno de los bancos tiene sus políticas crediticias en particular. ¿Qué hacer en los casos de las pymes? ¿El Estado ayuda actualmente en la pandemia? Me pregunta Leila. En relación a las pymes, el Estado actualmente está dando la opción del crédito FOGAPE Revitaliza. Ese crédito está vigente hasta el día 31 de diciembre de este año y en el fondo es una salida mejor o más beneficiosa que pedir un crédito personal por el nivel de interés que tiene el crédito FOGAPE, porque también da un periodo de pago hasta el año 2028, que inclusive se puede extender hasta por 5 años si se cumplen algunos ciertos requisitos, y con una tasa de interés fija que varía entre el 0,6% mensual hasta el 7,2% anual. ¿Ya? Y ante eso va a depender también de las utilidades de tu empresa el financiamiento que te van a otorgar con dicho crédito. El crédito FOGAPE también es un crédito de garantía estatal. Y eso da una tranquilidad distinta a tener un crédito personal. Y también tienen menos requisitos para garantizar dicho crédito. Hay ciertos créditos, sobre todo de empresas, que para otorgarse te piden que tú garantices tu crédito con alguna propiedad, con algún bien. El crédito FOGAPE entre eso es mucho más flexible que un crédito cualquiera de la banca. Hola, mi pareja está con un abogado que le pidieron 700.000 pesos y que ellos lo sacarían de DICOM, pero ya lleva 2 años sin ningún movimiento. Se pidió su devolución y ellos dijeron que no. Ante eso hay que ver que le devolvieran el dinero y qué pasaría con eso. Ante eso hay que ver la situación que pasó en particular, por qué no se eliminó el DICOM, pero en el caso de Ailén, si quieres, contáctate con nosotros para realizar eventualmente esa eliminación de DICOM y que se cumpla el fin de lo que había contratado su pareja, que era limpiar los antecedentes comerciales a través de distintas gestiones judiciales. Ya, pero no sé la situación en la que se encontraba el otro estudio jurídico y por qué no lo hizo. De nada, Leila. Nos preguntan también cómo se puede limpiar el DICOM. Ya, ¿cómo se limpia el DICOM? La limpieza de DICOM va a depender mucho de la situación en la que se encuentre el cliente. ¿En qué sentido?
en el estado, el tiempo en que dejó de pagar la deuda, si es que hay demanda o no, qué acreedor es, qué tipo de crédito es. Por eso, como he recalcado en todos los lives que hemos realizado, es fundamental que cuando ustedes les realicen una asesoría jurídica, esta asesoría jurídica sea en forma individual, porque cada uno de los factores que tenemos nosotros dependen para las distintas estrategias jurídicas que vamos realizando. Y en relación a esas distintas estrategias jurídicas es que se van a generar las distintas soluciones que podemos llegar. De Nailen, perfecto. Háblenos para que le realicen una agenda y podamos conversar en su caso en particular. Steffi me pregunta, ¿qué puedo hacer para evitar caer en insolvencia? En relación para evitar caer en insolvencia, lo primero que hay que realizar, o lo ideal que se debería realizar hoy en día, es tratar de disminuir los gastos que no son esenciales para el funcionamiento de la pyme. Por ejemplo, si la pyme actualmente ya no está trabajando presencial porque las situaciones de cuarentena o de estado de emergencia se lo impiden, disolver dicho contrato de arriendo, llegar a un acuerdo con el arrendador para que se suspenda el pago, en el fondo es tratar de eliminar los costos o los gastos que se generaban en un principio y que hoy día no son esenciales y son prescindibles para la pyme. ¿Por qué? Porque esos gastos que son prescindibles, hoy día si se siguen pagando, eventualmente van a generar una insolvencia porque estás gastando más de lo que estás generando. Y ante eso, claramente es una situación que no es beneficiosa para la pyme en sí. En principio, entonces, la primera solución o el primer consejo que se da en esta situación es establecer una planilla de ingresos, una planilla de gasto y señalar cuáles de esos gastos se pueden prescindir y en relación a qué genera que se prescinda de dichos gastos. Si va a generar un impacto negativo en la pyme, claramente se trata de gastos importantes que se deben seguir realizando. Pero si no va a generar un efecto negativo en la pyme, en el momento de efectuarlos, de eliminar dichos gastos para poder generar en el fondo un costo fijo menor. Porque hoy día, al tener una baja en los ingresos, es importante que ese costo baje para no generar insolvencia. Lo otro también es hablar con los acreedores, generar eventuales, en el caso de la pyme, sí es necesario generar normalmente eventuales acuerdos de pago, suspensión de los créditos, en el caso de las facturas, a lo mejor extensión del pago de la factura, o bien en el caso de que les deban facturas, realizar servicios solo cuando se pueda acreditar el pago de estas. En relación a eso, me pregunta Dani, ¿qué tips recomendaría a las pymes para evitar caer en quiebra hoy día? El primer tips que yo les daría en general a las pymes es ordenar los gastos y, ¿en qué sentido ordenar los gastos? Hacer un segmento en relación a cuáles son los gastos primordiales, esenciales para el funcionamiento de la pyme, para que siga existiendo la pyme, y cuál gasto se pueden prescindir hoy día. Porque al estar hoy día en una situación de teletrabajo, muchas pymes, o inclusive de las iniciaciones de las actividades completamente paradas, hay servicios que se pueden suspender y gastos fijos que se pueden suspender. Esos, suspenderlos para evitar caer en la insolvencia. Los que no se pueden suspender, buscar la mejor posibilidad de acuerdo en caso de que sean acreedores, o bien exigir o buscar los pagos de las facturas adeudadas, de los trabajos realizados que no han sido pagados. En el fondo, ordenar el procedimiento, ordenar el ingreso y el egreso que tienen los gastos. Ya. Me están preguntando igual sobre embargos. Aquí está, sí. En relación al embargo, hay que distinguir lo que es el embargo. Voy a ser un poco majadera con esto porque lo he dicho creo que los 3 lives. Pero es muy importante que quede claro qué es un embargo. Un embargo, la gente normalmente lo entiende como cuando van a la casa y les sacan las cosas. Y no. El embargo es cuando el receptor judicial va a la casa y realiza el listado de bienes que se encuentran dentro de esa casa para eventualmente después retirar las cosas dentro de ese domicilio. Cuando se procede ese embargo, esa es la oportunidad para eventualmente presentar una tercería. ¿Y qué es una tercería? La tercería es un incidente.
Es un juicio, los incidentes son juicios chiquititos dentro del mismo juicio. Y lo que yo busco con la tercería, en el fondo, es decirle al tribunal: señor tribunal, sí, yo vivo acá, pero los bienes que se encuentran aquí adentro no son míos, son de un tercero. Mis padres, mi pololo, mi amiga que me está arrendando la pieza, los bienes en general de la casa son de ella, etc. Pero esa situación la tengo que realizar, porque si ustedes no realizan ese incidente, el tribunal no tiene cómo saber que los bienes que se encuentran dentro no son de ustedes. ¿Ya? Pero la oportunidad para realizar ese incidente es cuando el receptor ya fue a la casa y realizó el listado de bienes. Ante eso no es eventualmente el retiro de las especies. ¿Ya? Así que en ese caso, cuando la idea incluso es que ustedes se acerquen a staff a conversar con alguno de los abogados especialistas que estamos acá, para que antes de ese embargo ya se realice la protección, ya se realice la defensa con la presentación de excepciones, etc. Se puede hacer algo si ya me notificaron de embargo. Ya, eso también hay que distinguir, Cris. ¿Por qué? Porque a uno lo notifican de la demanda. Después de que notifican de la demanda, el receptor da un plazo de 10 días para el pago de la deuda. Si es que no se paga esa deuda dentro de 10 días, que es muy probable que no se pague dicha deuda dentro de esos 10 días, se sigue con el procedimiento de cobro, y a través de ese procedimiento de cobro está también el procedimiento de embargo, que es el listado de bienes. La idea es que ustedes se acerquen al abogado inmediatamente cuando queden en mora, cuando ya dejen de pagar sus deudas. Ahí esta es la mejor oportunidad para acercarse a un abogado, porque se puede generar una mejor estrategia de defensa. Si es que ya no se acercaron cuando quedaron en mora, cuando se atrasaron con sus deudas, apenas reciban un documento, se meten inmediatamente al Instagram de staff, solicitan una asesoría jurídica y va a ser llamado en el corto plazo por un abogado para generar una estrategia jurídica. Porque ahí es fundamental presentar las defensas, porque tenemos un plazo muy chico de solo 4 días para eso. Ya, ¿qué hago si tengo muchas deudas con mi pyme? ¿Qué hago si tengo muchas deudas con mi pyme? Si actualmente tienes muchas deudas con tu pyme, primero organizar los egresos y los ingresos, priorizar qué deudas a pagar. ¿En qué sentido? Las que no pueden dejarse de pagar nunca con la pyme son las cotizaciones y el seguro de cesantía de los trabajadores. ¿Ya? Y ahí buscar acuerdos con los acreedores. En relación a las pymes, a las personas naturales no lo recomiendo. Por la pandemia me han bajado mucho las ventas. ¿Qué puedo hacer si no me quiero declarar en quiebra? Si no te quieres declarar en quiebra hoy día y cumple los requisitos, yo te recomendaría pedir el crédito FOGAPE para poder suplir dichas deudas o la mayor cantidad de dichas deudas. El crédito FOGAPE, una de las finalidades o uno de los fines de este crédito es que se puedan pagar remuneraciones, arriendos, acreedores adeudados, ahí entra el sujeto de las deudas, se puedan pagar insumos para el funcionamiento de la empresa. Así que ante eso, si es que eventualmente ya no está teniendo liquidez la empresa en sí para que se financie por sí sola, la mejor opción en este caso es pedir un crédito de los que hoy día nos da la opción el Estado, siendo esto el crédito FOGAPE Revitaliza, porque una tasa de interés bastante más baja que el común, y además porque es un crédito con mayor flexibilidad, ya sea al momento de los requisitos para pedir el crédito, como también al momento del pago. Es un pago más extendido y con una tasa de interés más baja. Hola, ¿hacen demanda de perjuicios de pyme a Municipalidad de Antofagasta? Sí, claro que sí. Comuníquese con nosotros y lo va a llamar la abogada que está encargada de la sucursal de Antofagasta para orientarlo, para generar la estrategia jurídica y para ver cuál es la mejor opción en relación a esa demanda. Pero sí vemos ese tipo de materias también. Me están preguntando, ¿qué hacer? Me están preguntando acá, ¿qué hacer si el papá de mi hijo no está pagando la pensión? Ya, ese es un muy buen tema, que de hecho va a ser el motivo del próximo live. El próximo live va a ser de alimentos, divorcios, en general temas de familia.
pero voy a responder esta pregunta igual ahora. ¿Qué hacer? Aquí hay que ver primero cómo quedó consagrada o mediante qué quedó estipulada dicha pensión de alimentos. Si es un acuerdo de palabra, si fue una mediación, si fue una demanda donde se fijaron los alimentos. En caso de ser un acuerdo de palabra, eventualmente yo recomendaría primero ver si existe la posibilidad de una mediación. Hoy, producto de la pandemia, ya no es requisito excluyente que haya una mediación frustrada para iniciar una demanda de alimentos. Antes de la pandemia se exigía que hubiera una mediación frustrada. Hoy día ya no, se puede iniciar inmediatamente la acción de la demanda de alimentos. Ante eso, demandar los alimentos para que estos queden establecidos y se queden fijados en el fondo la fecha, el monto y la forma de pago de esos alimentos. Si los alimentos ya se encuentran fijados por una mediación o bien por una sentencia que estableció la fecha, monto y forma en que se van a pagar los alimentos, hay que iniciar una demanda de cumplimiento de esos alimentos. En el fondo que se demanda a esta o este deudor de esos alimentos para que cumpla con ello a través de unas distintas medidas de apremio por parte del tribunal. Hola, ¿hacen demanda de perjuicios de municipalidades? Sí, Pablo. Sí, le señalé que sí, hacemos demanda de indemnización de perjuicios respecto de municipalidades, que háblenos por interno, por Instagram, y será derivado la abogada en particular de sucursal Antofagasta para que lo asesore y generemos una estrategia jurídica para una mejor defensa. ¿Quién más? A ver, Cris de Mate pregunta: tengo deuda actual por la empresa y como persona natural. ¿Qué hacer? Ante eso hay que ver primero hoy día la situación en la que te encuentras en relación al tiempo en que se dejaron de pagar estas deudas. Y en virtud de ese tiempo, primero ver si ya existen demandas o no iniciadas. Si es que existen demandas iniciadas, la estrategia jurídica a fin de ver cómo vamos a protegernos de esas demandas, y si es que no, protección preventiva de bienes, de estrategia jurídica. En el fondo es fundamental que apenas queden en mora se contacten inmediatamente con staff, porque allí va a ser la mejor instancia para presentar o para protegernos de un eventual embargo, de un eventual retiro de especies, etc. Steffi pregunta: a ver, me embargaron la casa. Ya, cuando usted se refiere a me embargaron la casa, ¿se refiere a que le embargaron la propiedad, el inmueble en sí, o los bienes dentro de la casa? Porque el embargo de la propiedad, de los bienes, de la propiedad en sí, ese se realiza con una inscripción en el conservador de bienes raíces. Y el efecto que genera que se inscriba un embargo de una propiedad en el conservador de bienes raíces es que esta propiedad no puede ser transferida. ¿Por qué? Porque cuando hay un embargo inscrito sobre una propiedad, esa propiedad ya, si es que se transfiere, hay un objeto ilícito, ya no, hacer materia de juicio en el fondo. Y no es legal en Chile. Así que esa venta sería inválida. O no se podría inscribir dicha venta. Si es que se refiere a los bienes adentro, hay que ver si ya realizaron el listado de bienes y presentar la tercería correspondiente en caso de que proceda. Ya, chicos, nos pilló la hora. Uy, que avanzó rápido hoy día. Ya son las 7:10. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el tercer live. Los esperamos el próximo jueves con el cuarto live en relación a alimentos, pensión de alimentos, cumplimiento, regímenes de visita, que es cuando ven a los niños en general, y divorcios. Vamos a estar conversando cualquiera de esos temas en relación a familia. Las preguntas que tengan, déjenlas en este mismo comentario o realícelas por interno staff para ir solucionándolas y que nos vayamos comunicando como lo estamos haciendo hoy. Quedan todos cordialmente bienvenidos ya al próximo live y también a comunicarse con nosotros para salvar y resolver cualquiera de las dudas que tengan en relación a la situación que se encuentren actual. Staff está esperándolos. Yo, Fernanda, los estoy esperando y todos los abogados especialistas también para realizar el mejor servicio. Que estén muy bien y que tengan un muy buen jueves.